Entérate de todo lo que está pasando en el ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Un lugar, tu lugar.
gracias a Dios por poder estar compartiendo nuevamente este hermoso tiempo de compañerismo, de alabanza y de edificación en la palabra del Señor. Si estás pasando por algún problema, por alguna dificultad, busca la ayuda y el poder y el amor de Dios en tu vida. Jesús dijo, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que llama a la puerta, se le abre. Cada uno de los que estamos participando activamente de la iglesia hemos podido ver en nuestras vidas el poder y el amor de nuestro Dios de una manera práctica. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante en las Escrituras y justamente tiene que ver con cómo nosotros podemos vivir y manifestar nuestro amor a Dios de una manera concreta y práctica, justamente en poder ayudar a aquellos que están en necesidad. En una oportunidad le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de las Escrituras? Y el Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resumen toda la ley y los profetas. Es decir, que toda la escritura del Antiguo Testamento se resumen en estos dos puntos. En primer lugar, en poder amar a Dios y tener una relación personal con Él. Y en segundo lugar, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En relación a este segundo punto, hay un pasaje tremendo en el Antiguo Testamento, en Isaías 58, que dice lo siguiente: el ayuno que a mí me agrada, dice Dios, consiste en esto, en que rompan las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libre a los oprimidos y acabes en fin con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Allí estaba el pueblo de Israel en relación a cómo debían ellos adorar a Dios verdaderamente. Seguramente estaban pensando en el lugar, estaban pensando en los sacrificios, estaban pensando en la manera práctica de poder agradar a Dios a través de diferentes ayunos. Sin embargo, el Señor le dice, el ayuno que a mí me agrada consiste justamente en que puedas ayudar a aquellos que están en verdadera necesidad. Y es que puedas mostrar el amor que tienes hacia mí de una manera práctica en el amor hacia el prójimo. Justamente Jesús discutió muchísimas veces con los religiosos de su época. Cuando Él ayudaba a aquellos que estaban enfermos, sanaba a muchos enfermos en el día de reposo, o se juntaba a comer con prostitutas o con personas de mala vida y lo criticaban, el Señor les dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Dios desea que manifestemos nuestro amor hacia Él de una manera concreta en el amor al prójimo. Vamos a estar leyendo un pasaje y una de las parábolas más hermosas que Jesús compartió, que tiene que ver con la parábola del buen samaritano. Y esta parábola la vamos a estar leyendo justamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. En ese momento un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees allí? Y el intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriéndose justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenían, lo hirieron dejándolo casi muerto. Por el camino descendió un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio,
siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él. Le curó las heridas con aceite y vino, se las vendó, luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se la dio al dueño de la posada y dijo: cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondiendo dijo: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús dijo: pues ve y haz tú lo mismo. En este pasaje lo primero que estamos viendo es justamente la religiosidad y el conocimiento sin la práctica de la misericordia que Dios espera. Dice que Jesús estaba enseñando acerca del reino de Dios. Había estado alabando al Padre, glorificando a Dios, diciendo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, pero se las revelado a los niños. Jesús se gozaba porque la gente sencilla, la gente común, que estaba recibiendo de Dios el amor, la misericordia y tremendos milagros que Jesús estaba haciendo, glorificaba al Señor, le seguía. Sin embargo, muchos religiosos se oponían a lo que él estaba compartiendo y predicando. Y dice que allí se acerca un hombre, un maestro de la ley, un escriba, que dice que para ponerlo a prueba le preguntó a Jesús: ¿haciendo qué cosas voy a obtener la vida eterna? Podríamos decir que esta es la pregunta más importante de la Biblia y especialmente del Nuevo Testamento. Lo tenemos cuando Nicodemo va y se acerca a Jesús de noche. Un hombre religioso que conocía también las Escrituras, fue a verlo a Jesús de noche y le preguntó acerca del reino de Dios y de cómo obtener la vida eterna. Jesús le dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. También lo vemos cuando Jesús enseña la parábola de la gran cena, donde dice que también estuvo enseñando acerca del reino de Dios y un hombre se levantó y le dijo: dichoso el que participe contigo en el banquete del reino. Allí cuenta Jesús la parábola justamente de la gran cena, de la gran invitación que Dios hace de manera generosa para que todos podamos participar de ese banquete. También lo vemos allí cuando el carcelero se arrodilla delante de Pablo y de Silas, donde le pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu familia. Sin embargo, en este pasaje nos dice que este religioso fue con esta pregunta a Jesús porque quería ponerlo a prueba o quería de alguna manera justificarse en su falta de práctica justamente en este segundo mandamiento. Y el Señor no le responde la pregunta directamente, sino como un buen maestro lo lleva a que él piense en lo que ya sabe. Entonces le pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Es decir, ya conoces la Escritura y qué es lo que allí se nos dice acerca de la pregunta que me estás haciendo. Y el hombre cita perfectamente Deuteronomio 6:5 que dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y luego cita otro texto de Levítico donde se nos habla acerca de amar al prójimo como a uno mismo. Y el Señor le dijo: has contestado bien, haz esto y vivirás. Sin embargo, este hombre, queriéndose justificar a sí mismo, porque evidentemente el segundo mandamiento no lo estaba poniendo por obra, preguntó: ¿quién es mi prójimo? Y allí cuenta Jesús esta parábola hermosa donde nos muestra la práctica de lo que estos pasajes querían decir. Veamos cada uno de los personajes que aparecen en esta parábola y seguramente de cada uno de ellos podemos sacar una enseñanza verdaderamente valiosa y práctica para nuestras vidas. En primer lugar, podemos hablar de la poca prevención del viajero. Dice Jesús: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Literalmente se descendía unos 1000
200 metros desde Jerusalén a Jericó, y era por un camino de desierto, por un camino de montañas, por un camino de pedregullos, donde era realmente muy difícil el poder transitar, donde los ladrones, los bandidos se escondían detrás de las montañas o detrás de los arbustos para poder asaltar y muchas veces asesinar a aquellos que pasaban por aquel lugar. El camino de Jerusalén a Jericó, nos dicen los comentaristas, que era conocido en el tiempo de Jesús como el camino de la muerte, donde habitualmente había asaltos y muchas veces también asesinatos. Nadie viajaba solo por aquel camino. Generalmente se armaban caravanas donde iba un gran grupo de personas para poder cuidarse los unos a los otros. Si bien no es el tema importante y especial de la parábola, el tema principal de lo que Jesús aquí está enseñando, bien podemos hablar acerca de la importancia de la prevención, para no ser robados, para no ser golpeados, para no ser asesinados, justamente por ir a través de un camino que nos va a llevar a una situación muy, pero muy difícil. Dice la palabra en Proverbios, capítulo 22, versículo 3, el prudente ve el peligro y lo evita, el imprudente sigue adelante y sufre el daño. Te lo leo de vuelta. El prudente ve el peligro y lo evita, el imprudente sigue adelante y sufre el daño. ¿Cuántos males sociales podemos evitar si trabajamos más diligentemente en la prevención? Los males que sufrimos como sociedad tienen múltiples causas, causas estructurales, causas políticas, causas de corrupción, causas de negligencia, causas espirituales, sociales, psíquicas. Sin embargo, podemos trabajar en la prevención para evitar muchos de los males que está sufriendo nuestra sociedad. Nos dice la palabra en un texto que ya hemos predicado que Jesús veía a la multitud como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y creo que en este sentido nosotros como creyentes y como iglesia tenemos la posibilidad de poder ayudar a mucha gente para que no ande por la vida como oveja sin pastor, sino que podamos ayudar a prevenir muchos de los males sociales que estamos atravesando. Allí tenemos la importancia del trabajo que podemos hacer con la niñez. Nosotros estamos trabajando en los centros de primera infancia y allí se trabajan muchos de la prevención y de los problemas que justamente hoy viven las familias y los niños. Trabajamos en la prevención del abuso sexual infantil, trabajamos en la prevención del maltrato en los niños, pero también del maltrato de género e intrafamiliar. Trabajamos en la prevención de las adicciones. Trabajamos justamente también en la escuela dominical, ayudando a muchos niños en la prevención de muchas situaciones difíciles que quizás van a tener que atravesar en la vida, de cómo podemos ayudarles para que justamente no sean robados y no sean asaltados por una sociedad injusta y cruel en la cual justamente nosotros vivimos. Tenemos un rol docente para ayudar a prevenir muchos de los males que estamos atravesando. Y allí está la iglesia, y allí están los hijos de Dios para poder enseñar muchas cosas y ayudar a aquellos que están en una situación difícil, para que puedan andar por la vida prevenidos y también puedan tener herramientas para poder superarse en muchas de las situaciones difíciles que como sociedad vivimos. Pero también podemos trabajar en la prevención del delito. No solamente trabajar con los viajeros que de alguna manera tienen que transitar por situaciones difíciles para poder prevenirle, también podemos ayudar para que haya menos salteadores y menos bandidos en nuestra sociedad. Y allí tenemos un rol fundamental para poder ayudar a muchos adolescentes, jóvenes y adultos que quizás están en una situación
marginal para poder proyectarles en un futuro diferente con la ayuda, la gracia de Dios, pero también con el acompañamiento que nosotros podemos dar. Justamente trabajamos desde la niñez, como dice la palabra, a través de los centros de primera infancia, a través de la escuela dominical, podemos hacer realmente un trabajo muy importante en la prevención y también en la inclusión. Dice la palabra, justamente en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. Dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. Qué bueno es que nosotros podamos trabajar en la prevención y podamos trabajar en la inclusión, ayudando a muchos que quizás están en la vida, digamos, como ovejas sin pastor, tomando el ejemplo de Jesús y ayudándoles a encaminarse por un camino de vida diferente, por un proyecto de vida diferente a través de la contención, del acompañamiento y de la ayuda que como iglesia o como sociedad realmente podemos hacer. Un trabajo verdaderamente valioso. Hace poco estuvimos compartiendo con mi amigo Gabriel Nevia unos talleres acerca de la problemática justamente de todo lo que tiene que ver con el sistema carcelario y de cómo muchos adolescentes, muchos niños y también muchos jóvenes se van insertando justamente en todo lo que tiene que ver con el camino de la delincuencia, de la marginalidad y que de alguna manera necesitan de nuestra ayuda y de nuestro acompañamiento. Y allí estamos nosotros para poder ayudar a prevenir, acompañar a nuestros adolescentes y jóvenes, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, para que puedan continuar en el sistema educativo, poder ser referentes para ellos, para que ellos realmente sean encaminados en un proyecto de vida superador. Pero allí está el amor, el acompañamiento que nosotros podemos dar justamente para poder incluir y para poder insertar en nuestra sociedad a aquellos que están justamente en una situación marginal donde no encuentran el apoyo que necesitan en su familia. Mi amigo Gabriel Nevia compartía las estadísticas de los sistemas carcelarios que hoy tenemos en nuestros penales. El 70% de la población carcelaria son jóvenes entre 18 y 34 años de edad, que justamente están en nuestras cárceles poblándolas en este tiempo. Muchas personas que no han podido ser acompañadas y ayudadas por nuestra sociedad para poder tener un futuro diferente. Y allí está nuestro trabajo de prevención, de acompañamiento y de ayuda. Él decía que 1 de cada 5 internos que están en las cárceles no conoció a su madre, a su padre o a ambos. Tremendo, ¿no es cierto? Que 1 de cada 5, es decir, el 20% de los internos no conoció a su madre o no conoció a su padre o no conoció a ambos. 2 de cada 5 jóvenes que están allí internados en los penales abandonaron su hogar antes de los 15 años. Es decir, siendo prácticamente niños o adolescentes, abandonaron el hogar y estuvieron en una situación de calle, en una condición tremendamente marginal. Él dice que el 73% señalaron tener familiares o amigos que pasaron por experiencias carcelarias previas. Es decir, la mayoría de los internos han tenido un ejemplo en la familia que tiene que ver con este tema de la marginalidad y de la delincuencia. ¿Cuánto nosotros podemos hacer para ayudar a aquellos que están en una situación límite a que puedan ser encaminados en un futuro de vida diferente? En este tiempo tan particular de pandemia, el 46% de nuestros hogares son pobres. 6 de cada 10 niños viven debajo de la línea de pobreza, según un estudio que se hizo últimamente
en UNICEF. Y es allí donde la Iglesia debe trabajar en la prevención, en la inclusión, pero también en la formación, para que muchos de estos niños y adolescentes puedan ser acompañados en un proyecto de vida superador. Muchos de ellos tienen familias realmente en una situación muy difícil, donde tienen muy poco apoyo para poder continuar en el sistema educativo. Y allí la Iglesia puede hacer un hermoso trabajo a través de apoyo escolar, a través de acompañamiento afectivo. Podemos ayudarles para que puedan vislumbrar un futuro diferente por la gracia del Señor. Hace poquito se festejó el Día del Maestro y tengo aquí un párrafo o una frase de Sarmiento que dice lo siguiente: cada escuela que se abre es una cárcel que se cierra. Cada escuela que se abre es una cárcel que se cierra. En segundo lugar, en esta parábola tenemos justamente la indiferencia de los religiosos. Nos dice el Señor Jesús allí en el versículo 31, por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. De alguna manera estas personas estaban muy involucradas en lo que tenía que ver, entre comillas, con la obra de Dios. El sacerdote tenía que ministrar en el templo, tenía que compartir la palabra, el levita tenía que ministrar la alabanza, la adoración. Podríamos decir que este relato pinta de pie a cabeza a muchas de nuestras iglesias que estamos muy involucrados en todo lo que tiene que ver con la adoración, la alabanza y el servicio a Dios, y de alguna manera estamos ignorando las necesidades concretas que hay en las personas, en nuestros vecindarios y en muchas necesidades que vive nuestra sociedad. Esto no es algo nuevo, es algo que Jesús enseñó, pero es algo también que se enseñó en las cartas que los apóstoles escribieron. Por ejemplo, en el libro de Santiago leemos lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras que demuestren lo que cree? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que una hermana o un hermano no tiene con qué vestirse y carecen del alimento para el día, y uno de ustedes le dice que te vaya bien, que Dios te bendiga, abrígate y come hasta saciarte, pero no le da lo necesario para su sustento. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré las obras de mi fe. Dios está esperando que podamos tener una actitud activa frente a las necesidades que nosotros tenemos en nuestra sociedad. En tercer lugar, vemos la compasión del samaritano que Jesús nos manda a imitar. Es interesante que Jesús pone como el héroe de esta historia a un samaritano. Los samaritanos eran despreciados por los judíos, eran personas que estaban marginadas. Seguramente este samaritano dice que descendía por el mismo camino. Por ahí muchas veces había sido asaltado, había sido maltratado. Sin embargo, al ver a este hombre en esa situación, tirado allí al costado del camino, dice que fue movido a misericordia. Es decir, que quizás sintió en su corazón lo que él mismo había sufrido en muchas ocasiones y fue movido a misericordia y a la compasión para poder ayudar a este hombre en la situación tan difícil que estaba atravesando. Esto tiene que ver con lo que hemos compartido en otros mensajes, que cuando Dios nos hace o nos permite que suframos determinadas situaciones difíciles, justamente nuestro corazón se sensibiliza para poder ayudar a los que están pasando en esas mismas situaciones. Pablo dice que con el mismo consuelo que nosotros recibimos cuando pasamos por diferentes pruebas y diferentes dificultades, también nosotros podemos ayudar a aquellos que están en diferentes necesidades. Y es justamente lo que pasó con este samaritano, que fue movido a misericordia.
descendió de su cabalgadura, se aproximó a este hombre que estaba allí medio muerto, le limpió las heridas con vinagre, se las curó con aceite, lo subió a su propia cabalgadura, lo llevó al mesón, le dio 2 monedas al hotelero y le dijo: cuida de este hombre, y si gastas algo de más, yo te lo devolveré cuando regrese. Jesús le pregunta al maestro de la ley: dime, ¿quién fue el prójimo del que cayó al costado del camino? Y el intérprete de la ley reconoció diciendo: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Muchos han predicado que el buen samaritano es el Señor Jesucristo, y sin duda que Jesús es el buen samaritano por excelencia, aquel que descendió del cielo para venir a este mundo e identificarse con nuestro dolor y con nuestro sufrimiento. Y dicen que el mesón o el hotel o el lugar de alojamiento es la iglesia, donde permanentemente el Señor nos trae personas heridas, lastimadas por la vida, para que nosotros le podamos ayudar. Y el Señor nos dice: cuida de este niño, cuida de este adolescente, cuida de esta mujer sola, cuida de esta viuda, cuida de esta persona mayor con tanta necesidad. Y si gastas algo de más, yo te lo devolveré cuando regrese. El Señor no es deudor de nadie. Sin duda nos ha bendecido en Cristo con infinidad de bendiciones espirituales. Dice la palabra que Él suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria que tiene allí en el cielo. Sin embargo, si quedase algo sin pagar, como diciendo: si hay algo que te falta, si inviertes algo de lo que yo te di y de alguna manera piensas que estoy en deuda, yo te lo pagaré cuando regrese. En cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más humildes, a mí mismo lo hiciste, dice el Señor. Y sin duda Dios nos recompensará, pero lo hacemos no por la recompensa, sino por el amor y la misericordia que Jesús ha tenido primeramente con nuestras vidas. Quería terminar leyéndote un pasaje en Isaías 58, 10 y 11. Antes hablamos acerca del ayuno que a Dios le agradaba, ¿no es cierto? Que a Dios no le agrada los cultos esplendorosos, no es cuestión de escenografía, no es cuestión de vestuario, no es cuestión de luces, no es cuestión de música, sino es cuestión de un corazón y de una vida consagrada a Él, manifestada en el amor que tenemos hacia aquellos que están en necesidad. Y luego de hablarles del ayuno, el Señor les dice y nos dice a nosotros: si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz del mediodía. Yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto, daré fuerzas a tu cuerpo, serás como un jardín bien regado, como un manantial a que no le falta el agua. Qué hermosa promesa de nuestro Dios. Si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, yo estaré contigo, fortaleceré tu cuerpo, serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta el agua. Dad y se os dará, medida buena, abundante en vuestro regazo, porque con la misma medida que ustedes den, también se les volverá a dar. Quisiera estar orando por esta palabra para que la podamos poner en práctica. Como le dijo el Señor al escriba, que podamos hacer lo mismo, que podamos hacer lo mismo. Bienaventurado el siervo, que cuando su amo regrese, lo encuentre cumpliendo con su deber. Y quiera Dios que podamos hacer el bien y ayudar a aquellos que lo necesitan, que podamos prevenir, que podamos incluir, que podamos ayudar a aquellos que están en necesidad a tener un proyecto de vida significativo
y superador en Cristo Jesús. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra que hemos podido compartir. Ayúdanos, Jesús, a seguir el ejemplo de este buen samaritano. A seguir, Señor, tu ejemplo, el cual siendo rico te hiciste pobre, para que nosotros a través de tu pobreza fuésemos enriquecidos. Señor, lo que hemos recibido de gracia lo queremos compartir y queremos enriquecer a muchos, porque tú has dicho, te voy a bendecir y serás una bendición para otros, y en esta gracia y en esta bendición queremos caminar y queremos servir. Te damos gracias, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamore más de ti. Tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamore más
tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por tu nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamore más de ti. Y llévame, Señor, y dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamore más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar y en ti. Entérate de todo lo que está pasando en el ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Un lugar, tu lugar.